Introducción a la economía. Tema de hoy, introducción al desarrollo y desarrollo de la economía. Definición de economía. Para poder estudiar la definición, primero tenemos que estudiar dos conceptos: recursos y necesidades. Pues los recursos, según su definición, es una ayuda o medio del que una persona se vale para conseguir un fin o satisfacer una necesidad. La principal característica de los recursos es que son escasos, o sea que son limitados. En la naturaleza son escasos, entonces hay que saberlos administrar. Y se utilizan para satisfacer necesidades. Y necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible para el ser humano. Una necesidad es aquello que no podemos vivir sin ella, ¿verdad? Es aquello que tenemos que satisfacer porque si no nos morimos. O sea, es una necesidad imprescindible. Aquí dice en el concepto, es algo imprescindible que si usted no lo tiene se muere. La principal característica de las necesidades es que son ilimitadas, ¿verdad? Habiendo estudiado ya lo que son los recursos y las necesidades, hoy sí se puede estudiar lo que es la definición de economía. Economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos para poder maximizar la satisfacción de sus necesidades. En otras palabras, la economía le ayuda a la sociedad a que los recursos se puedan maximizar, porque según vimos anteriormente, los recursos son escasos, se tiene que sacar el mejor provecho posible para así poder satisfacer la mayor parte de necesidades. Entonces, aquí podemos ver en acción cómo se utilizan los dos conceptos vistos anteriormente. Ya que estudiamos y vimos cómo se saca la definición de economía, hoy lo que nos toca es demostrar que la economía es una ciencia. Y para demostrar esto se va a utilizar lo que es el método científico. El método científico, ya sabemos, cuando se estudia ciencia se sabe de que tiene varios pasos, pero en esta explicación solo utilizaremos 4, que es el objeto de estudio, la observación, la inducción y la deducción. Vamos a ver cada uno de ellos y cómo la economía cumple cada uno de estos apartados del método científico. Empezamos por el objeto de estudio de la economía. Veamos lo que dice la teoría. Examina el comportamiento observable y verificable de individuos, consumidores y trabajadores, e instituciones, empresas y gobiernos, que se relacionan en la producción, la distribución y el consumo. O sea, de que la economía solo observa el comportamiento específico del ser humano en relación a la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios que son producidos en una sociedad. Entonces, esto es lo que estudia la economía, cómo esos bienes y servicios que se producen, los individuos y las instituciones trabajan con ellos. Y es muy importante tener en cuenta que esto específicamente, este objeto de estudio, es específicamente lo que la economía estudia como ciencia. Ahora pasaremos al siguiente apartado. Este apartado es la observación o el reconocimiento. Ustedes aquí se puede ver un ojo.
Cuando nosotros decimos observación, pensamos en que observamos con la vista, pero la observación en la ciencia es mucho más amplia. Una observación se puede utilizar con cualquier sentido del ser humano, ya sea escuchar, ver, palpar, oler. Entonces cualquiera parte de los sentidos del ser humano se puede utilizar en esta observación. Dice, se observa, se clasifica y se describe las categorías de dicha realidad que sean necesarias a esa investigación. Entonces, cuando se encuentra un fenómeno económico nuevo, se observa, se clasifica y se describe. Se puede describir desde cualquier punto de vista, ya sea por la vista, por el olfato, por el oído. Y cuando hacemos eso, estamos observando ese fenómeno nuevo que necesita pasar al siguiente nivel. El fenómeno empieza con una descripción, con una clasificación, y de ahí pasa al siguiente nivel. El siguiente nivel es la inducción. Dice, puede conducir a la formulación de principios, teorías, leyes o modelos explicativos de la realidad observada. La inducción trabaja después de que la observación ya describió el fenómeno nuevo y ya se observó, pasa a la inducción y se formulan en la inducción principios, teorías, leyes o modelos explicativos. Este es el orden, ¿verdad? Primero pasa a principio, después de que el principio ya está fundamentado, se convierte en teoría, y cuando la teoría ya es demostrada científicamente, pasa a una ley científica. La inducción, una característica de la inducción que solo trabaja con ciencias exactas. En las ciencias hay una clasificación muy importante que es ciencias exactas e inexactas, pues la inducción solo estudia las ciencias exactas como la matemática, la física y la química. También otra característica importante es que trabaja con información cuantitativa y ampliamente medible. Si no se puede medir, si no se puede trabajar con datos y números, entonces no es parte de la inducción. Por último, vamos a estudiar el último apartado del método científico, que es la deducción. Son abstracciones teóricas que implican situaciones y comportamientos no medibles. Una abstracción es aquello que solo existe en la mente del ser humano, por ejemplo, el pensamiento, las ideas, gustos, emociones. Esto es lo que estudia la deducción. De este enfoque deductivo se originan las hipótesis. La deducción solo trabaja con hipótesis, no es como la inducción que trabaja con teorías, leyes, etc. Las hipótesis formuladas no pueden estar sujetas a la medición convencional, debido a que son situaciones abstractas. Estas situaciones abstractas no se pueden medir. Por ejemplo, usted no puede medir el gusto de la persona, no se pueden medir los pensamientos, no se puede medir. Esa es una de las principales características de este apartado. La economía, ser una ciencia muy extensa, cumple tanto con la inducción como con la deducción. Siempre dentro de este tema de cómo se conforma la economía como ciencia, podemos ver este subtema que es la economía como ciencia social. Pues la economía es una ciencia social porque estudia el comportamiento humano. Esta es la principal característica de todas las ciencias sociales. Entonces estudia el comportamiento humano. Ya vimos que es lo que estudia la economía del comportamiento de las personas. Y a las ciencias sociales también se les puede conocer como ciencias del comportamiento o ciencias humanas, porque cualquiera de estos tres nombres es factible para una ciencia social.
ejemplos de la ciencia social, aparte de la economía, están la política, la ética, la filosofía, el derecho y psicología o sociología, entre otras. Todas estas se llaman ciencias sociales y aparte de que estudian al ser humano y el comportamiento de las personas, no se puede medir. No son medibles ninguna de estas ciencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son abstractas. Otra característica importante de las ciencias sociales es que los conocimientos de las ciencias están entrelazados. No sería exagerado decir que la respuesta final a los cuestionamientos cruciales de la economía se encuentra en algún otro campo de la ciencia social. Como hay tantas ciencias estudiando sobre el comportamiento de las personas, puede ver que algunos fenómenos se estudian tanto como por ejemplo, la psicología, la economía, la filosofía puede estudiar el mismo fenómeno desde el punto de vista de cada ciencia. Entonces, esto significa que las ciencias económicas están entrelazadas porque son muchas ciencias estudiando solo un pequeño fenómeno que es el comportamiento de las personas. También estas ciencias se caracterizan en que no son exactas o cuantitativamente medibles como la química o la física. Esto por eso se dice que las ciencias sociales solo cumplen con la inducción, la deducción. La inducción la cumplen las ciencias exactas. Las ciencias sociales son ciencias inexactas que no se pueden medir. Los fenómenos que estudia estas ciencias no son medibles, no se pueden sacar datos, ni números, ni fórmulas. Aunque la economía tiene un poco de las dos, pues hay cuestiones económicas medibles y no medibles. Como ya se había repetido anteriormente, la economía cumple tanto como con la inducción como con la deducción, porque tiene fenómenos que sí se pueden medir y tiene fenómenos que no son medibles. Ya que terminamos cómo se demuestra, cómo se puede comprobar la economía como ciencia, vamos a ver las divisiones de la economía. La economía generalmente se divide en tres grandes partes. Lo que es la economía descriptiva, de ahí pasa a la teoría económica y luego la política económica. Pues aquí en la economía descriptiva, aquí nace la ciencia, como la economía como ciencia. Aquí se estudian todos los fenómenos económicos que van saliendo en la economía descriptiva. Aquí están los científicos economistas, ¿verdad? Los economistas que son científicos, aquellos que ganan los premios Nobel. Ya cuando un fenómeno ya es convertido en ley, se pasa a la teoría económica, que se divide en microeconomía y macroeconomía. Aquí la teoría se enseña en las universidades, ¿verdad? Se pasa a las universidades y de la teoría económica pasa a la política económica, donde se pasa la economía a la realidad. Aquí en la política económica están los asesores de los gobiernos, ¿verdad? Entonces, una vez más, la economía se divide en economía descriptiva, teoría económica y política económica nada más. La teoría económica es la que se divide en microeconomía y macroeconomía. Pero vamos a seguir viendo más detalladamente cada una de estas divisiones a continuación. Veamos la primera, la economía descriptiva. Vamos a ver características de lo que es la economía descriptiva. Se considera la parte encargada de la observación. Se recuerdan lo que vimos que en el método científico la observación era el segundo paso. Pues aquí la economía descriptiva es donde se lleva a cabo la observación de fenómenos económicos. Estudia a los tres agentes económicos de cualquier economía de un país: las familias, las empresas y el gobierno. Cualquier fenómeno que salga en estos tres
pues la economía descriptiva los estudia. También se encarga a la tarea compleja de levantamiento de datos, descripción y clasificación de los hechos. Aquí se clasifican, se hacen leyes, principios, hipótesis, dependiendo del fenómeno si se puede medir o no. Y por último, la economía descriptiva es la garante del método científico y así alimenta a la teoría económica. Esto quiere decir que la economía descriptiva es aquella que garantiza que la economía siempre se comporte como una ciencia. La segunda parte de la división importante de la economía es la teoría económica. La teoría económica son los principios, teorías y leyes, modelos económicos y se divide en dos grandes subdivisiones, lo que es la microeconomía y la macroeconomía. Veamos cada uno de ellos, veamos los principales objetivos o divisiones de la microeconomía. Número 1. Estudia las unidades individuales de la economía como son las empresas y los consumidores. La microeconomía solo estudia empresas y consumidores y su relación como en ellos. Y como estudia las relaciones entre empresas y consumidores, también estudia los mercados. Los mercados están conformados por las empresas y consumidores, ¿verdad? También, como estamos hablando de consumidores y de empresas, la microeconomía estudia los sueldos y salarios pagados a quienes participan en el proceso productivo. Y por último, estudia el enlace entre costos y utilidades de las empresas privadas. La macroeconomía es lo contrario de la micro. La macroeconomía estudia aspectos más amplios. Veamos el comportamiento de la economía en su conjunto. Estudia toda la economía de un país o toda la economía de una región. También los agregados económicos resultantes de mediciones globales. Los agregados económicos son aquellas mediciones generales de un país, ¿verdad? Por ejemplo, la inflación, el consumo, la producción. También estudia el comercio de bienes y servicios entre países, ¿verdad? Cómo los países intercambian bienes y servicios. Las finanzas del gobierno. Cuando usted escuche las finanzas públicas, estamos hablando de las finanzas del gobierno, los ingresos, gastos, presupuesto del gobierno, en qué gasta el gobierno su dinero. Todo eso lo estudia la macroeconomía. Y por último, pero no menos importante, estudia también el crecimiento y desarrollo de las economías de los países. Por último, vamos a estudiar lo que es la política económica. Dice, los desarrollos conceptuales y las leyes, principios y modelos simplificadores de la realidad económica le dan sustento económica a la política económica. O sea que todo lo que ya traemos, la economía descriptiva, la teoría económica, es lo que le da sustentación a la política económica, es lo que le da el respaldo a la política económica. La política económica, aquí dice puesta en práctica, integra generalmente un esquema aún más amplio al que se le denomina política pública. La política económica se le conoce también como política pública. ¿Por qué? Por lo siguiente que vamos a ver a continuación. Porque la política pública abarca las relaciones externas o de la comunidad internacional a la que el país se encuentra integrado. También incluye las políticas de defensa y seguridad nacional, la política social. Todo lo que lleva a un país lo ve la política económica. Por esta razón se le llama política pública. Los principales objetivos de la política económica solo son dos. O sea, la política económica ayuda a los gobiernos a que cumplan sus dos únicos objetivos. Primero, el crecimiento económico. Que una economía crezca, que no se estanque, que siga creciendo porque esto beneficia al pueblo, beneficia a la sociedad.
Y el segundo objetivo, después de crecer, está también que la economía, después de estar creciendo, que la economía esté estable, que no hayan bajones ni subidas muy abruptas de la economía. Entonces, la política económica, que es la que llevan a cabo los gobiernos, con asesoría de los economistas, a eso la política económica se le llama también política pública. Esa es la razón principal.